Bueno, pues yo ya tengo mis videos y ya me he presentado de alguna manera. Yo me he dedicado a la música casi toda mi vida y ahora me dedico principalmente a la meditación y a la investigación. Practico budismo y pues investigo varios temas que son de orden místico y religioso. Y pues investigo sobre esos temas y sobre fenómenos paranormales y cuestiones así porque son parte de las experiencias que yo vivo y pues en breve pues eso es más o menos lo que yo vivo, lo que yo experimento, lo que yo conozco, ¿no? Me llamo Ciania y yo tengo diferentes intereses. Me interesa la biología, también me llaman la atención los temas relacionados con lo metafísico, con todo esto que tiene que ver con el mundo sutil. Me gusta la filosofía y también la psicología. Entonces, pues creo que hay temas que tengo como de interés común con Gerardo. Ujú. Ok, ahora Ok. Pues yo soy Emanuel, yo también soy músico prácticamente de toda mi vida y hace unos 20 años empecé a practicar artes marciales, Kung Fu, Tai Chi, meditación. Actualmente imparto algunas clases también de meditación, de Tai Chi, de artes marciales chinas en particular. Me interesa mucho la filosofía budista, eh, en general el conocimiento. Me gusta, me interesa, ¿no? Soy muy curioso, me interesa siempre aprender más. Por unos años estuve yendo o estuve en la masonería, después decidí retirarme y seguir, pues digamos, mi propio camino de búsqueda. Y pues básicamente es eso. Ujú. perfecto. Si quieres, tú empieza porque tú habías aportado, digamos, en la conversación que habíamos tenido, unas ideas sobre estos temas y si quieres, cómo tú entiendes estos fenómenos, ¿no? Esto de Dios, el demonio, lo que es la fe. Sí, bueno, originalmente la idea en la que yo había reflexionado era respecto al tema de la manipulación, ¿no? Sí, En cuanto al conocimiento y la ignorancia. Desde mi punto de vista, la manipulación se da, pues, cuando existe un interés, ¿no? Egoísta, de parte de la persona que manipula hacia el manipulado, y por falta de conocimiento o por ignorancia del manipulado, pues este se deja llevar fácilmente, ¿no? Y esto lo vemos prácticamente en cualquier, o en todos lados. Es muy común ver como uno mismo si no tiene un criterio, hace un trabajo de reflexión, de pensamiento y de cuestionamiento, pues fácilmente puede caer en cualquier situación en la que no necesariamente está siendo manipulado, pero sí entra en una situación de ignorancia en donde uno cree que está recorriendo un camino que lo va a llevar a un conocimiento en particular, cuando en realidad no es así, ¿no? Hay muchos grupos, muchas sectas, incluso muchas agrupaciones que actualmente están tomando un poquito más de fuerza, tipo coaching y este tipo de cosas, ¿no? Del pensamiento del New Age y entre sí, muchas otras ideas que yo considero que es una forma de manipulación, ¿no? La gente que lo hace y que está ahí, incluso a veces se engaña a sí misma o cree que lo que hace, que lo que dice es la forma de llegar al conocimiento, o a lo que están, digamos, pregonando, pero pues creo que tiene pues muchas carencias, y sobre todo la metodología y la forma en cómo se aproximan hacia las personas, cómo llegan a la gente, pues es la que pues no es ideal, o no es correcta, ¿no? Porque abusan y aprovechan justamente las vulnerabilidades de cada persona, vulnerabilidades tanto afectivas, emocionales, como también, pues yo diría de conocimiento, ¿no? Cualquier rayo de luz que uno pudiera ver en alguien más,
pensaría que es el camino adecuado para seguir a esa persona y no se pone a pensar o a cuestionar pues todo lo que implique, los riesgos que implican para uno, ¿no? Se puede incluso privar de su propia libertad de pensamiento. Pues básicamente ese es como que el tema con el que les había propuesto partir. Ok. ¿Y tú, Cianya, qué opinas? ¿Tú qué conoces? ¿Qué te parece este tema, estos asuntos? Sí, pues yo creo que una parte quizás, como comenta Manuel, de la vulnerabilidad en la que uno está, quizás sobre todo en lo que se relaciona a cuestiones religiosas, porque tal vez hay una búsqueda, creo que en el hombre acerca de encontrar a Dios, ¿no? Lo hemos nombrado y quizás a lo largo de diferentes culturas se le ha dado atributos ya sea a la naturaleza y al no poder explicarlo, pues entonces se le ha designado como alguna deidad. Y de esta manera, pues en esta búsqueda donde no es un método que pueda seguirse quizás de manera científica, no quiere decir que la llegada a Dios dependa meramente como de una cuestión de una fe que sea irracional, pero debido a que no tiene como un método tan establecido, entonces pues el número de posibilidades que hay tienden a tener una subjetividad donde pues se encasilla lo que implicaría ser Dios de diferentes maneras y algunas de ellas pues están quizás un poco desviadas hacia intereses particulares que tiene algún grupo o hacia formas de pensamiento que durante algún momento pues han desarrollado de cierta manera porque así se han convencido, pero no quiere decir que el fin o la búsqueda realmente sea genuina a encontrar lo que es Dios. Entonces, en muchas agrupaciones, pues a veces hay personas que realmente tienen ese interés de descubrir, pues, quién es Dios, ¿no? O cuál es la implicación que tiene en la vida. Y pues a veces, pero fácilmente uno puede ser presa de este tipo de sectas que pues venden diferentes características que quizás más bien son para un bien propio, no buscan en realidad a Dios como tal. Y creo que ahí pues todos tenemos un cierto grado de vulnerabilidad, ¿no? O sea, si no hay un criterio o alguna manera de poder tener cierto discernimiento, pues uno queda atrapado en sistemas de creencias que no precisamente te conducen a Dios. Ok, entonces yo creo que valdría la pena reflexionar qué es Dios, ¿no? Porque hay diferentes referencias a las cuales se refieren, porque, bueno, existen diferentes religiones que hablan de Dios. En el budismo hay quienes consideran que es una religión atea, que no cree en Dios, pero en realidad más que atea es agnóstica, dado que busca otros objetivos fuera del concepto de Dios, ¿no? Ese es el caso del budismo, ¿no? Yo en lo personal he encontrado un significado que va pues dentro del lenguaje de diferentes religiones, pero que de alguna manera está fuera de las tradiciones o de las costumbres que comúnmente dominan a la sociedad y que en un sentido a mí me parece falso, ¿no? Yo desde mi punto de vista, Dios es un fenómeno que se ha encontrado en individuos que a lo mejor han buscado una verdad muy profunda y han hablado de este fenómeno que llamamos Dios, pero que se ha distorsionado, ¿no? Porque muchas veces el fenómeno religioso es un como teléfono descompuesto, donde alguien habla de ciertos aspectos espirituales y se va transmitiendo a través de la tradición y se van deformando y la evidencia es que la mayoría de las religiones no resuelven el problema existencial del ser humano y más, muchas veces lo que generan es más confusión y más problemas y sobre todo violencia, ¿no? Porque como decía Krishnamurti, no sé si lo conozcan, Ajidu Krishnamurti, el decir yo soy cristiano, yo soy budista, yo soy creyente de otra religión, lo que sea, es una forma de violencia, porque en esencia te estás separando de los que te rodean, de los demás, y estás como identificándote
con una idea, ¿no? Más que con una experiencia, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que, bueno, yo no había mencionado el tema de Dios, creo que es algo que da para discutir mucho. Mi enfoque creo que lo importante es también entender que en esa búsqueda de lo que sea que cada quien pueda pensar que es Dios, existen muchos caminos, muchos riesgos, ¿no? Muchos peligros al justamente formar parte o ser parte de eh, pues una corriente, vamos a decir, en donde está por sentado ya y está sobreentendido lo que pudiera ser Dios, ¿no? Sin cuestionar no necesariamente lo que es, sino la forma y el método en cómo cada individuo, cada grupo, cada religión o cada secta incluso buscan ese conocimiento, ¿no? Entonces, yo creo y yo siempre digo que pues lo más importante es que uno haga su propia reflexión, su propia meditación y contemplación. Y yo me considero muy ecléctico y creo que todo tiene algo de valioso, ¿no? En sí, el conocimiento como tal, el origen de las religiones, entre otras cosas, entre otros temas, tienen algo que pues es simbólico y es rescatable y es importante y puede sumar, ¿no? A la búsqueda de cada quien, ¿no? Pero la forma en cómo socialmente o cómo estos grupos o cómo estas religiones o cómo estas sectas, como los grupos de New Age, de este coaching, etcétera, buscan llegar a eso, si es que siquiera pretenden llegar a eso, pues me parece a veces incluso vil, ¿no? Y caen en una búsqueda puramente pues material, puramente a veces económica, a veces de mucho ego, de alimentar al ego, de una posición social, un reconocimiento, etcétera. Entonces, y eso pues lo veo en todos lados, ¿no? Realmente. Entonces, creo que el riesgo es justamente o saber cómo discernir y hacerlo, o sea, discernir entre un camino que realmente me permita una libertad, ¿no? De pensamiento, una libertad de tener mi propio criterio independientemente de que con eso llegue a la verdad o no, tarde o temprano, pero tener esa libertad para mí es más importante y discernir entre ese camino y el de seguir ciertos patrones establecidos o seguir ciertas conductas o ciertas ideas que creemos y asumimos como algo que debe ser, como una verdad, ¿no? Por ejemplo, el otro día hablaba con una persona de esto y decía, y yo le decía, es que, ¿por qué las personas creen o nos hacen creer que tenemos que ser felices, ¿no? O que tenemos que estar bien? Creo que esa es una creencia un poco vacía, ¿no? Y muy, pues, occidental también de estar bien, de estar siempre feliz, de que esa es una meta que tenemos que tener en la vida, cuando yo creo que no, pues no es así, ¿no? Al ser seres humanos, pues somos vulnerables, somos muy complejos y no podemos simular que la felicidad es lo que nos va a salvar hasta cierto punto, ¿no? O sea, el buscar eso no es el objetivo último. Yo creo que el proceso de la vida en general, el vivirla, es en donde encontramos más riqueza, ¿no? A veces la misma presión de querer estar bien nos hace, pues cometer errores, nos hace sentirnos, pues vulnerables, nos hace sentirnos incluso mal, fracasados o estresados o ansiosos por no encontrar ese camino de la felicidad que todo el mundo te vende, ¿no? Y muchas veces pues caen en que esa felicidad está en tal gurú, en tal maestro o en tales cuestiones materiales, o si tú logras esto, vas a encontrar esa felicidad. Pero en sí yo creo que pues vale la pena pues meditar sobre esto y más bien alejarse de esas ideas para encontrar y conectarse realmente con el verdadero ser, en donde yo creo que está todo, ¿no? Y como dice justamente, pues bueno, algunos videos que nos has compartido tú también, Gerardo, de budismo, dice esta idea de que en Occidente pensamos que mientras más ideas tengamos, ¿no?
más cercanos vamos a estar de la verdad, del conocimiento, de la libertad, etcétera, ¿no? Dice, y en Oriente, en realidad, en el budismo se busca lo contrario, entender todo lo que, o tener claro, tener conciencia de todas esas ideas, pero para saber que eso no es lo que es el verdadero ser, ¿no? Alejarnos de esas ideas para encontrarnos y conectarnos, reconectarnos, digamos, con nosotros mismos. Entonces, en esa forma, cuando nosotros pensamos en algo, lo estamos limitando y le estamos dando una forma. Pero cuando podemos entender que eso que podemos pensar o que podemos concebir es simplemente lo que no es, creo que nos acercamos más a una verdad. Yo creo que está interesante y valdría la pena revisar cuál es el concepto de felicidad también, ¿no? Hay diferentes filosofías que plantean no tanto la idea de negar el sufrimiento, pero sí reconocer que la felicidad es, digamos, donde se sintetiza las aspiraciones a las cuales tiende cualquier ser vivo, ¿no? Obviamente que tendremos que entender la felicidad como no algo a lo que tenemos que como alcanzar en una misión que niega el fenómeno del sufrimiento, sino que es como el reconocimiento de un estado de ser que conlleva o que está como que una aspiración a una cierta armonía, ¿no? No es tanto como un deber ser, ¿no? ¿Tú qué piensas, Cianji? ¿Tú cómo ves? Y, pues no, no sé, a mí, por ejemplo, algo de lo que comentaba Emanuel, el hecho de que, ¿cómo sabes qué tan cerca, o sea, cómo sabes que has llegado al ser? O sea, realmente para poder vivir, o sea, porque tú puedes experimentar la vida día con día, pero ¿cómo sabes qué tan próximo o qué tan alejado estás como de esa verdad, ¿no? O sea, realmente se necesita, en todo caso, como el pensar en la existencia de un Dios o en realidad esas características no son como tal tan necesarias porque, pues sí, te ofrecen tal vez diferentes métodos y diferentes formas, pero cuando realmente quisieras como poder aproximarte a la verdad, ¿cómo sabes lo cerca, lo lejos? O sea, no sé, me parece ahí como, o sea, se escucha como muy simple, ¿no? Tal vez como vaciarse de un poco de las ideas y dejar como un poco los pensamientos, como no darle tantas vueltas, ¿no? Tal vez a la cabeza como a esas cosas, pero en términos prácticos, ¿cómo ocurre o cómo, no sé? Es que yo pienso que parte de lo problemático con la idea de Dios es que si lo concibes como un fenómeno externo al cual tú recurres como una especie de, como dicen muchos los cristianos, ¿no? Un padre el cual te protege, te otorga vida, es el creador del universo, pero desde un punto de vista externo, ¿no? Si analizamos otro significado que se podría encontrar dentro del fenómeno religioso de este fenómeno llamado Dios, podremos encontrar algo muy parecido al budismo, ¿no? Que es una visión como más atea, aunque parece muy paradójico, ¿no? O sea, una idea distinta de Dios podría ser el ser mismo, o sea, Dios como tal es el ser, simplemente que tiene características de omnipotencia, omnisapiencia, omnipresencia. Entonces, esas características como que chocan un poco con una mente que, que busca como con empatarlo con los fenómenos que percibimos dentro de lo que conocemos científicamente. Pero yo pienso que no, esa idea de Dios en realidad no existe. O sea, realmente lo que existe es el yo soy, o sea, es tu propia naturaleza que tiene características extraordinarias, pero que de alguna manera, eh, digamos que tienes que renunciar a un fenómeno externo, ¿no? Por ejemplo, el exclusivismo de condicionar a los individuos a que tengan que cumplir con ciertas expectativas de un ser
caprichosamente te demanda ciertos requisitos para poder cumplir con los deberes de una vida espiritual, cuando en realidad son simplemente condiciones naturales del ser. O sea, si el ser, digamos, tiene ciertas cualidades como existir asociado a un cuerpo, pues cuidar ese cuerpo es parte de la naturaleza, y dentro del cuerpo existe la mente y todas las características asociadas a la mente y al empoderamiento de la mente obedecen a ese encuentro espiritual, que es muy diferente a la visión teológica que a veces nos quieren vender, ¿no? Realmente visiones en las que se reinterpreta totalmente esta visión de Dios, y creo que puede servir rescatar de alguna manera, porque de alguna manera yo he encontrado en los textos religiosos como ciertos, cierta evidencia de que existe una comunicación de un fenómeno que sí existe, que no es un padre que está separado en el cielo, que no te está cuidando, y que en el budismo simplemente no se le ve de esa forma, simplemente se concibe más una idea relativa, ¿no? No es una omnipotencia como tal, porque precisamente la visión de poder está limitada por la capacidad que tenemos de cambiar a los demás. Por mucho que podamos tener un poder muy grande, la existencia de la ignorancia y del sufrimiento en los demás es evidencia de que existen límites en las cosas que podemos cambiar, ¿no? Y yo creo que si hay un estudio riguroso de ciertas lecturas teológicas, podemos encontrar que no están hablando de lo que tradicionalmente se entiende como Dios, ¿no? Es lo que yo he encontrado, y de alguna manera, pues es un poco chocante para una persona que tiene un apego a la religión. Yo mucho con las religiones abrámicas, que te condicionan de manera muy drástica, y si haces enojar a Dios, pues realmente te espera un infierno, y los castigos son insoportables, y una eternidad en el infierno, y todo ese tipo de cosas, pues en realidad obedecen a un sistema de control que no tiene que ver con el desarrollo de la conciencia, ¿no? Si existe el sufrimiento y si existe el infierno, puede ser que se pueda interpretar de una manera diferente, como en el budismo se habla de los 6 reinos del samsara o de la vida condicionada, pero sí hay una diferencia muy grande en las religiones abrámicas, porque pues yo lo que conozco mucho es el cristianismo, y sí tiene como una visión pues muy exclusivista, ¿no? O sea, esta idea de que solo Jesucristo nos puede salvar, y que si aceptas a Jesucristo es lo único que te puede ayudar, y si no entras en esa dinámica, pues estás obligado a vivir una vida de sufrimiento que parece para una persona con un poco de sentido común como un disparate, una cuestión totalmente ególatra, ¿no? De un ser que te condiciona de esa manera, ¿no? Yo lo que creo es que desde la forma en cómo se abordan esos temas ya hay una mala interpretación. Eso de aceptar a Jesús y demás, para mí es completamente simbólico, ¿no? Y todo, prácticamente casi, o todo lo que los textos y que hablan, en este caso, cristianos respecto a la idea del Hijo de Dios, pues es uno mismo, se refiere a uno mismo, ¿no? Hay muchos conceptos y muchos niveles simbólicos para dar a conocer o para representar una verdad, ¿no? Hay una forma que puede ser, digamos, muy superficial a través de cuentos, ¿no? A través de historias. Y Sí, eso es algo que se ha malinterpretado desde mi punto de vista, pues a lo largo de muchos años, y de ahí radica el problema justamente de el pensar que uno u otro tiene la exclusiva, ¿no? O la razón o la verdad en sí, cuanto a eso, porque soy parte de eso, pero
creo que la mayoría no entiende que es una cuestión puramente simbólica, y cuando tú lo analizas y cuando tú meditas sobre eso, te das cuenta que todo eso está pues adentro de ti, ¿no? Cuando hablan de la mujer, del hombre, que el hombre tiene que someter a la mujer, pues es una cuestión simbólica que habla respecto a la dualidad, a los polos que hay, ¿no? En el universo, esta dualidad del activo, del pasivo, del masculino, femenino. Te lo puedes relacionar con el consciente y el subconsciente, ¿no? Dominar en sí al, al femenino, pues es más bien dominar pues esas ideas o esas emociones que se pueden desbordar, esos deseos, ¿no? Que están dentro de cada uno de nosotros. Entonces, yo creo que el ejercicio más bien es el de la reflexión a través de una meditación que te puede llevar a un conocimiento que no es difícil de explicar porque no es un conocimiento mm, que pueda ser como, pues, lógico, que lo puedas poner en palabras, ¿no? Es una, al final es una experiencia la que uno tiene o cada quien tiene que vivir su propia experiencia a través de la meditación. Hay un autor que se los recomiendo que se llama John Butler, es un inglés, y él habla mucho, él es católico, cristiano más bien, y habla mucho de la contemplación. Él lo dice de otra forma, él habla del silencio y de la quietud, del estar quieto, ¿no? Y dice cuando no estamos acostumbrados a estar quietos, ¿no? A estar quietos en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, incluso en nuestro cuerpo físico, ¿no? Siempre tenemos que estar haciendo algo, tenemos ruido en todos lados. Entonces dice, cuando tú contemplas y te sientas en silencio, te das cuenta que ese silencio y que ese vacío, como no, en el budismo, es lo que contiene todo realmente. Dicen, el silencio habita el ruido, habita el sonido, habita todo, pero antes de ese sonido y antes de ese ruido está el silencio. Entonces, en ese vacío habitan los objetos, por ejemplo, las cosas, pero la esencia y lo importante en sí es ese vacío. Cuando tú, en mi experiencia, llegas a un punto en esa meditación en donde encuentras ese lugar de calma, de silencio, no significa que no existas tú como creemos que existimos, como el ego, como nuestros pensamientos. No significa que desaparezcan nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras emociones, sino significa que tú los estás contemplando desde un punto de vista o desde un punto del silencio y del vacío, en donde tú te conviertes simplemente en un testigo de lo que está sucediendo dentro de lo que podríamos decir que eres tú mismo, ¿no? De tu cuerpo, de tu mente, de tus ideas. Ahí más o menos es, digo, por lo que comentaba Shanya, en mi experiencia, esa es una forma interesante de descubrir que estás más cerca de algo, ¿no? Pues no puedo decir yo que sea la verdad absoluta, ni mucho menos, pero sí descubres otras cosas que normalmente no podemos percibir justamente por querer estar, pues, pensando y analizando, pues, todo el tiempo, todo lo que está sucediendo alrededor, ¿no? Entonces, pues en mi experiencia es un poco esa parte. Sí, pues sí, es que, bueno, a mí esta parte todavía me cuesta como un poco de trabajo, ¿no? O sea, como esa parte de, de llegar a esa contemplación, ¿no? O sea, tal vez todavía tengo muchos a este Dios del cristianismo, ¿no? Este Dios externo, que no es el Dios interno, que sí en el cristianismo al aceptar a Cristo, pues Dios entra dentro de ti, ¿no? Entonces, de alguna manera hay una fusión entre tú y la parte de la divinidad, ¿no? Pero esta parte ya más como de contemplar, de reconocer tal vez esa divinidad propia del ser que te habita, pues es algo en lo que yo todavía no he incursionado. Entonces, por eso me resulta un poco, o sea, me parece interesante en cuanto a que asumir la propia responsabilidad de tu existencia con lo que implica, pues, el alcance que tú tienes, pues, que tiene tu existencia, pero no sé, tal vez estaba más acostumbrada incluso a pensar como en un guía externo, alguien como que va conduciendo, ¿no? De alguna manera o va orientando, no tanto como esa soltura en la que tú mismo te vas dando cuenta de qué tan próximo estás o no a esa, pues a esa
parte de la divinidad, ¿no? Entonces, pues sí. Ujú. Bueno, voy a reiniciar la sesión y continuamos. Bueno, sobre lo que decía Cianya sobre Dios, esta cuestión de dejar que entre Jesús es una simbología interesante realmente, o sea, pero realmente hay que analizar varias cosas, ¿no? Si realmente existe Dios fuera de nosotros como un creador externo que nos crea a partir de una especie de nada donde solo existe Dios, o sea, es en realidad una separación que no puede existir porque estaríamos negando a la naturaleza del ser, ¿no? Y eso se averigua a través de la meditación. O sea, si tú practicas profundas meditaciones, te vas a dar cuenta que tu propia naturaleza no es una cuestión que digamos, que pueda ser limitada de esa manera, ¿no? O sea, se habla en el budismo de que tenemos una conciencia primigenia que es la que trasciende después de la muerte y se manifiesta de renacimiento en renacimiento porque vivimos una vida cíclica, ¿no? O sea, de nacimiento y de muerte, de nacimiento y de muerte. En el cristianismo se creía en la reencarnación hasta que en el siglo sexto a un papa se le ocurrió decir que eso no existía y simplemente desapareció. Y para muchos cristianos es una aberración hablar de reencarnación, pero en realidad originalmente el cristianismo hablaba de reencarnación, ¿no? Ahora, esta idea de Dios que habla el cristianismo obedece a un fenómeno que creo que no es exactamente como lo interpreta el cristiano común y corriente, ¿no? Porque es en esencia tu propia conexión contigo mismo, ¿no? O contigo misma. O sea, no es algo que te pueda, que de lo cual pueda uno estar separado. Si existe un creador del universo, es precisamente esa conciencia primigenia, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que dice Manuel Kant sobre la realidad, habla de que la realidad en sí misma es incognoscible, no lo podemos llegar a abordar con la conciencia, ¿no? Pero que precisamente él habla de que existen los fenómenos y existe algo que está detrás de los fenómenos que es el absoluto y es el neumeno, ¿no? Los fenómenos son todo lo que podemos percibir a través de las apariencias, ¿no? Entonces, si existe un creador del universo, es nosotros mismos y es en este preciso instante, ¿no? Un poco lo que dice la física cuántica es que todo lo que existe es un continuo de energía y es la mente la que decodifica esa energía y la transforma en experiencia, ¿no? Yo creo que es interesante que las experiencias religiosas a las cuales se refieren todas las religiones, a partir de esta interpretación se podría ver una coincidencia, ¿no? Pero si lo interpretamos como una especie de verdades separadas, donde cada religión habla de una cosa diferente arbitrariamente, sin que tuviera ninguna conexión, sin que tuviera, o sea, como si cada una se inventara un cuento, pues estaremos hablando de que pues la experiencia que se puede lograr a través de esa conexión espiritual, pues es una cosa totalmente falsa. Y yo creo que no es que sea falsa, lo que pasa es que se comunican a través de diferentes lenguajes y diferentes simbologías, pero cuando se decodifican esos símbolos, se encuentra la misma verdad, ¿no? Yo creo que en ese sentido, a lo mejor muchas personas apegadas a su tradición les puede resultar muy chocante porque ya tienen una predisposición a entender la realidad a partir de esas designaciones conceptuales, esas ideas de la realidad, ¿no? La idea de que existe un principio y un fin, pues es también una designación conceptual. En realidad, son preguntas que, pues, yo creo que un científico nos puede ayudar en ese sentido a responder parte de estas preguntas, ¿no? Sobre el tiempo y el espacio, sobre la existencia de un principio, de un fin, todo esto. Y pues yo en esencia, pues sí, hay cosas que yo tiendo a ver como
paralelas, ¿no? No, no niego que existen diferencias, pero sí como que creo que es bueno partir de que estamos hablando de testimonios que no son verdades, lapidadas absolutas, sino que son maneras de expresar la misma idea, ¿no? No sé cómo ven esto que les comento. Bueno, o sea, yo también creo que pues esa parte de el cómo, pues que siempre hay un componente de subjetividad, ¿verdad? En nuestra búsqueda quizás de muchas personas por encontrar esos patrones que pudieran tener cierto grado de objetividad. Quizás es aplicable, ¿no? Para algunas partes del conocimiento, tan es así que, por ejemplo, la ciencia, pues sí ha podido responder y explicar tal vez algunos acontecimientos con las propias limitantes que tiene su método y bajo algunos fenómenos que es posible como abordarlos desde esa manera, pero pues hay otros que quedan, pues que tienen cierto grado como de subjetividad, ¿no? Y que la manera de alcanzarlos, pues quizás es una experiencia como tan personal que no hay como manera o no está el lenguaje común, no existen las palabras, ¿no? Se queda en eso que es inefable, que no puede tal vez comunicarse, simplemente experimentarse de manera personal, individual. Y pues no sé, o sea, también, por ejemplo, un poco lo que decía Tomás de Aquino, de que la fe es como, o sea, la razón puede encaminarte y te puede ayudar a comprender algunas características, bueno, ahí sí, de la existencia acerca de Dios, pero posteriormente va combinado junto con la fe, que sería como un salto después al que la razón ya tiene como ciertas limitantes y que al complementar ambos, pues entonces te permitiría abordar a Dios desde una manera más completa, ¿no? Y pienso que así también hacemos como con la realidad. Tomamos diferentes métodos, hay diferentes formas y nos aproximamos a aspectos distintos de ella como para poder entender un poco. Entonces, pues sí. Está bien, es interesante. Sí, para mí, bueno, a ver, me gustaría también preguntarte a ti, Cianya, como bióloga que eres, eh, a veces, o yo lo pienso así, ¿no? Hay una energía, hay un algo, ¿no? Que hace que una flor florezca, por ejemplo, que una célula cumpla con sus funciones, ¿no? Creo que no hay una respuesta como tal para designar cuál es esa sustancia o ese aliento que dicen, ¿no? Como de vida, que hace que las cosas estén en movimiento, que hace que la vida sea como es, ¿no? Desde tu punto de vista y como bióloga, has indagado un poco en esos aspectos de, pues de la vida misma, o sea, de definir de entrada qué es qué es la vida, ¿no? Como tal. Y dónde empieza la vida, a partir de qué momento, a partir de que una célula es célula o antes o cómo lo determinas tú. Y pues yo creo que es una pregunta muy compleja, ¿no? O sea, definir la vida, ¿qué es la vida? Creo que es difícil, ha habido muchos intentos a lo largo del tiempo por intentar contestarla, pero algo que con lo que yo me quedaría es que la vida es como un proceso, es un continuo, algo que está aconteciendo y que tiene diferentes formas de expresión, ¿no? O sea, se puede expresar como una bacteria que tiene todos sus mecanismos que le permiten sobrevivir en distintos entornos y que se las ha arreglado para poder estar en este momento presente, ¿no? Así como también lo puede hacer una jirafa o puede ser una ballena o incluso nosotros mismos. Somos al final distintas maneras de expresión de ese acontecimiento que, que nos permite de lo que llamamos
que está vivo, ¿no? Que tiene ciertas características como el movimiento, que crece, que tiene un desarrollo, que es algo que está en proceso. Entonces, pues en este sentido, yo creo que pues que sus inicios no son ahora, o sea, lo que ahora conocemos nosotros es como si fuera una fotografía de lo que podemos ver, pero no es lo que siempre ha estado. Entonces, el inicio y el comienzo, desde dónde está, pues tiene una historia, ¿no? O sea, desde que surgieron tal vez las primeras células hasta la complejidad que han adquirido con el tiempo en asociación con otros organismos y el conjunto de interacciones que se tienen, porque finalmente todo lo que está vivo no existe de manera aislada, sino que es una dependencia y una integración de lo que requieres para alimentarte, pero también de lo que tú aportas a otros organismos. Entonces es como una red de interacciones que permiten que lo que está pueda mantenerse. Y quién sabe, con el paso del tiempo, varias formas de expresión pues han ido, algunas aparecen, otras desaparecen, ya no se encuentran. Entonces no es algo que sea estático, sino que yo creo que su constante es como el cambio, es el movimiento de, pues, de las diferentes formas, solo nos expresamos de manera distinta. Las células pues tienen requerimientos tal vez muy diferentes, ¿no? Un organismo unicelular a uno que es pluricelular, que tiene otro tipo de integración y que su complejidad le lleva a tener otras necesidades distintas. Entonces, pues no sé, o sea, yo creo que eso sería lo que yo diría al respecto. Porque digo, pago esta pregunta también porque creo que es interesante cuando uno reflexiona sobre todos estos temas y al final, ¿cómo puedes definirte a ti mismo, ¿no? ¿Qué eres? Tú puedes decir que eres un conjunto de células, ¿no? Un conjunto de átomos, de partículas que forman tu brazo, tus manos, tu sangre, ¿no? Y bueno, al final, mm, yo diría hay una especie pues de inteligencia, tal vez no como la comprendemos a primera vista como una figura exterior o como una persona ajena u omnipotente, pero sí hay yo creo, un algo que hace que eso funcione, ¿sabes? No sé cómo decirlo, que tu propio cuerpo, al ser un sistema tan complejo que es, ¿no? Orgánicamente hablando, cumpla con su función, no sé si decir, con su naturaleza, con lo que tenga que ser, ¿no? Y entonces ahí uno empieza a reflexionar y decir, bueno, pues si este cuerpo funciona independientemente de mí, ¿no? Independientemente de que yo lo quiera, vamos a decir, o independientemente de que yo lo esté pensando, no es algo que hagamos, no somos conscientes de que nuestro corazón está latiendo, no lo hacemos latir, ¿no? Como tal. Y si es así, entonces creo que hay un mecanismo, hay una especie de corriente, ¿no? De movimiento que es constante, ¿no? Que es perpetuo y que nuestra tarea, nuestro trabajo es, pues, justamente hacer una reflexión sobre esto y darnos cuenta de que no somos eso, ¿no? No somos ese cuerpo, no somos, pues, tal vez esa mente. Digo, y aquí entra ya en discusión este tema de la conciencia, que si se ubica o no en el cerebro y muchas otras cuestiones, ¿no? Pero creo que el simple hecho de meditar sobre esto y reflexionar de cómo una planta crece, ¿no? A través de un proceso muy, pues, complejo, a través del entorno en el que se encuentra, etcétera, pues para mí es algo como muy bonito, ¿no? Es algo como, pues maravilloso ver que esta corriente o esta vida existe, ¿no? Independientemente de nosotros o del nombre que nosotros le asignemos o no, que si es Dios o no, etcétera, ¿no? Entonces, creo que a veces digo todo esto porque siento que a veces nos perdemos mucho también en el lenguaje, nos perdemos mucho en cuestiones, pues, de creencias, en opiniones, en textos, en grupos, en sectas, etcétera, cuando si nos ponemos a revisar esto o hacer este trabajo de meditación, encontramos cosas como muy sutiles, ¿no?
en mi experiencia así ha sido, o sea, encuentras tú cierta maravilla y cierta, pues, como belleza en todo esto que es simplemente, ¿no? Sin darle un nombre ni nada, o sea, es simplemente contemplar esa naturaleza o eso de lo que somos parte. Y El algo que yo budismo, creo que está, perdón, como interesante de lo que comentas, que tal vez nada más quisiera como rescatar, es como importa mucho la escala con la que nos aproximamos a las cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, si lo queremos ver a nivel de átomo, a nivel de célula, el organismo, o a nivel de tejidos, ¿no? O sea, los niveles de complejidad van incrementando y no se vuelven excluyentes, ¿no? Sino entender que están todos integrados y a la vez el hecho de que uno entienda una pequeña partecita no excluye que esa parte, que el verlo desde ese punto o desde esa perspectiva no le quita valor a los otros aspectos que se pueden tomar de eso mismo, sino que simplemente son ángulos distintos para observar el mismo fenómeno. Y eso creo que a veces se olvida un poquito porque a veces tal vez uno está tan enfocado y asumes que ese pedacito que tú elegiste es el todo y que eso es lo que te llevaría como a dar la explicación total cuando en realidad es una partecita y depende de la escala que estés usando y que para abordar a ese mismo organismo puedes utilizar distintas escalas. Ujú. Y nada más quería comentar eso. no, está muy Ujú. interesante. El budismo plantea, por ejemplo, la idea del no yo, ¿no? Esta noción de que el ser no tiene una identidad intrínseca, no tiene una identidad sustancial, no tiene una identidad unitaria, individual, no es impermanente y lo que nos hace ser lo que somos es parte de un conjunto de elementos que son transitorios y que de alguna manera son impermanentes, no, o sea, tienen un principio y un fin y llega un punto en donde vamos a morir y simplemente vamos a dejar de ser eso que hemos aprendido que llamamos yo, ¿no? Pero se entiende que existe algo que trasciende todo eso y que es precisamente esta conciencia primigenia que, pues yo pensando, por ejemplo, en el origen de la vida con estas ideas budistas sobre la realidad que tienen que ver con la vacuidad, no como una nada, sino como un principio donde todo se manifiesta, precisamente como la idea de un tazón vacío donde todo se puede llenar ahí, es esta idea de que pues para que haya existido la vida, y yo creo que un biólogo lo debe entender muy bien esto, pues tiene, o sea, se desarrolló a partir de una condición de la máxima simpleza, ¿no? Entonces se tiene que tener ciertas características esenciales que obedecen a una cierta inteligencia, a una cierta conciencia que pudiera generar todos los seres vivos que existen actualmente, ¿no? Y para que exista eso, pues yo creo que el explicarlo a través de una conciencia primigenia que en esencia tiene parte de la cualidad que es de darse cuenta. Mucho del budismo son definiciones que son negativas, ¿no? Se entienden las cosas a partir de lo que no son, ¿no? El ser o el yo, o el no yo, o sea, no es sustancial, no es compuesto, no es esto, no es otro. O sea, no son como definiciones concretas, porque si uno entra en una definición concreta, uno lo está condicionando a una especie de idea que realmente nunca va a llegar a la realidad, ¿no? Eso me parece interesante. Y yo creo que también lo que es interesante es esta noción de lo que es el conocimiento, porque en principio para darnos cuenta de todo esto y poder indagar sobre estos fenómenos, en principio pues tenemos que tomar en cuenta que la vastedad de la realidad de todo el universo es inabarcable a través de una mente limitada, ¿no? Y precisamente las palabras obedecen a ciertas condiciones que son como intelectuales, que son limitadas y que si queremos abordar a través de las palabras, nunca vamos a lograr llegar a un entendimiento real, ¿no?
En ese sentido, precisamente esta vacuidad de vaciar la mente y entrar en un estado de percepción es parte de lo que se entiende desde un punto de vista distinto del entendimiento de lo que en muchas religiones llaman fe. Pues sí, lo que es la fe, porque en principio yo entiendo la fe no como una cuestión de confiar en una figura de autoridad, sino como en principio partir de un estado de percepción que no tiene como una idea, ¿no? Que se llena intelectualmente, ¿no? Sino que simplemente es un estado en el cual tú te encuentras y que tú puedes darte cuenta de las cosas sin necesariamente poderlas explicar, ¿no? Sí, para mí la fe es un tema difícil porque no lo entiendo como se dice, ¿no? Por fuera. O sea, simplemente no lo comprendo el hecho de decir creer en algo, no sé, ciegamente, ¿no? Creo que es como se suele decir. A mí me cuesta trabajo esa concepción, ¿no? Esa idea, porque a mí me gusta, pues simplemente experimentar por mí mismo, ¿no? Pues todo prácticamente. Entonces, pero sí creo que la fe de alguna forma va ligada también a una determinación que tú tengas respecto de algo. Y en esa determinación yo creo que encuentras o se dan las condiciones para que sucedan ciertas cosas, ¿no? Para que encuentres eso que estás buscando, ¿no? Creo que no sabría yo cómo explicarlo, definirlo, pero desde mi punto de vista, ni siquiera yo lo llamo fe, ¿no? Simplemente es una cuestión de determinación y de enfoque en algo que tú quieras lograr, ¿no? Para mí es eso, y eso pues, no significa que, o sea, para mí la fe como tal entendida carece de ciertas condiciones o de ciertos elementos, ¿no? Que puedan ser propicios para que se dé ese algo, ¿no? Y yo lo veo pues diferente, como les digo, es para mí una determinación y un enfoque ayudándose de tu propia voluntad y de las herramientas y elementos con los que uno cuenta, ¿no? Entonces, esa es mi opinión respecto a la fe, ¿no? La verdad es que para mí te digo, es un tema un poco complicado porque no concuerdo con la idea, simplemente como se conoce habitualmente. Sí, si quieren, yo quería comentar, por ejemplo, esta idea del conocimiento, con lo que dice Sócrates, yo solo sé que no sé nada. Y es que en realidad, si analizamos realmente qué es lo que podemos saber realmente, es que no hay nada que podamos tener una certeza absoluta, ¿no? Podemos tener certezas relativas a partir de un estado de percepción acompañado de cierto tipo de entendimiento lógico bueno, puede ser una manera de generar una cierta certeza, ¿no? Pero en realidad, ¿de qué podemos estar ciertos, ¿no? Y de ahí, pues yo creo que podemos encontrar los principios que fundaron a la ciencia como la conocemos, que es de René Descartes, como le dicen, Descartes, eh, con la idea de pienso, luego existo, ¿no? O sea, es la idea del yo soy que piensa y que tiene como principio de certeza la certeza de que existe y de que piensa, ¿no? Entonces son principios que buscan una certeza, ¿no? ¿De qué podemos ser ciertos? Pues de que pienso y de que existo, ¿no? Pienso, luego existo, ¿no? Obviamente, Descartes lo elabora de una manera muy interesante que a lo mejor choca un poco y yo de hecho no comparto mucho esta visión racionalista a la que nos lleva Descartes, pero sí es verdad que esta certeza está realmente en la introspección, ¿no? Y en ese sentido, hay otras maneras de entender la fe. Yo también choco
con la manera tradicional en la cual se entiende la fe, porque normalmente se habla de fe como una especie de confiar en una figura de autoridad a la cual tú entregas toda la responsabilidad, tú entregas toda la carga de entender y de asumir las cosas, ¿no? Y en realidad, pues eso es una forma, creo que muy tramposa de entender la fe, porque la verdad es que, como me decía una amiga, o sea, la fe es la certidumbre en la incertidumbre, ¿no? Mm. ¿Tú qué piensas, Enya, de la fe? Sí, para mí también es complicado, la verdad. No. Ujú. Pues es interesante, yo creo que Ujú. parte del asunto es que no tenemos que dar una definición concluyente, pero sí como que las reflexiones creo que son muy interesantes y aportan algo que puede ser muy útil para compartir, ¿no? Y de alguna manera, pues yo quería entrar en el tema de los arquetipos, porque precisamente esta idea de Dios y del demonio o el diablo obedecen precisamente a ciertos perfiles con los cuales uno puede tener un prototipo de lo que es el ser, ¿no? O sea, por ejemplo, la idea de Dios como un arquetipo, no como un ser en sí mismo, sino como un prototipo en el cual se puede entender un cierto empoderamiento, ¿no? Actualmente siento como un desapego de esta idea de Dios. Mucho tiempo sí sentía esta necesidad un poco de conciliarlo con el budismo y el cristianismo y sí he encontrado cosas muy interesantes con esta noción del yo soy y el no soy del budismo, pero sí a veces siento que como dado que las personas lo entienden de una manera muy diferente, no me voy a poder comunicar si utilizo esta palabra, ¿no? Pero, por ejemplo, a partir de los arquetipos, yo con mis experiencias que ya entran en el plano paranormal, donde percibo fenómenos que entran en planos que encajan dentro de ciertos arquetipos y que de alguna manera, pues, son muy útiles, ¿no? Por ejemplo, en el budismo se habla de Mara como un ser que es como el guardián de los reinos del samsara, ¿no? El samsara son los diferentes reinos de la vida condicionada, ¿no? El samsara es un estado de ser que está determinado por la ignorancia, el apego y la aversión. Entonces, existen ciertos arquetipos que de alguna manera se identifican con la ignorancia y que de alguna manera actúan en función de lo que podemos entender como demonio, ¿no? Precisamente la idea de Satanás, del demonio, ha hecho una caricatura y se ha creado una especie de arquetipo falso donde se crea como una especie de sistema de control a partir del cual la gente se tiene que alinear a ciertas creencias para alejarse de este supuesto demonio Satanás que de alguna manera representa una caricatura del mal, ¿no? Como la idea esta de que hay un ser que es intrínsecamente malo, ¿no? Y eso es precisamente lo más falso que hay. Existen arquetipos, ¿no? El arquetipo de Dios y el arquetipo del diablo sí existen como modelos en los cuales podemos ver reflejado el perfil ético de un ser, ¿no? Hay seres que, dado la condición de conciencia que tienen, encajan encajan, digamos, en cierto perfil que de alguna manera, pues, se puede entender y puede ser útil analizarlo a partir de ciertas características asociadas a estos arquetipos, ¿no? Sí, sí, yo creo que esa noción también del bien y del mal, creo que sirve en un primer grado, ¿no? Para entender cuestiones básicas,
respecto a ti mismo, a la convivencia como seres sociales que somos y demás, pero pues tienen que trascender, no se pueden quedar ahí porque, eh, digo, al final yo creo que no puedes limitarlo a eso, a una cuestión de bueno o malo, ¿no? Sino, desde mi punto de vista, es más bien una cuestión de perspectiva, ¿no? De la propia persona, del propio observador y también una cuestión, como decía al inicio, de conocimiento e ignorancia. Yo creo que hay, a veces se confunde la maldad, ¿no? Con ignorancia, simplemente, con carencia. Y desde mi punto de vista, eso es lo que pues deberíamos buscar, pues combatir, ¿no? O sea, luchar y buscar, si no generar, pero sí compartir y crear o contagiar a que las personas se cuestionen también y creen en sí mismas más conciencia de lo que son. A mí me sorprende y pues a veces sí es hasta molesto, ¿no? Como la gente ciegamente sigue algo, simplemente pues porque ya hay una tradición de eso, ¿no? O porque Sí, ya es el arquetipo como tal, porque así es. Y no solamente en religión, o sea, llámese en lo académico también, sí, es el ego al final, ¿no? Es el ego el que está siempre ahí presente. Y, y la verdad es que, pues, creo que esa falta de conciencia, pues es lo que genera la intolerancia que hay, lo que genera la arrogancia también, lo que genera la confusión también en cuanto a lo que es el éxito, por ejemplo, ¿no? Para la mayoría de las personas, yo creo, o por lo menos como te lo quieren vender en todos lados, es que el éxito es un éxito económico puramente y material. Y yo creo que pues no está completamente alejado, ¿no? Del término en sí, de lo que podría ser alguien exitoso, ¿no? Entonces, yo creo que estos vicios y esta ignorancia está en todos lados, ¿no? Está en todas las personas, en la academia, en la religión, en estas sectas de que yo les digo de estos de coaching y demás. Entonces, desde mi punto de vista, esa sí podría ser una maldad, ¿no? El que exista esa ignorancia y esa falta de conciencia de las personas. sí, Y pues yo ahí también pienso que cultivar la conciencia, ¿no? Es lo que tal vez nos puede liberar o nos puede dar cierto discernimiento ante los aspectos que pueden ser buenos o malos, ¿no? Que también de repente dependen un poco del contexto, la toma de ciertas acciones. Tal vez hay cosas que no son tan fijas y no son tan rígidas, depende de la situación, el que se actúe de una o de otra manera. Y para ello, pues sí se requiere un cierto grado como de conciencia, ¿no? Y pues resulta también, por otro lado, interesante como la existencia de estas dos imágenes como dos opuestos, como arquetipos, y cómo se han ido estructurando a lo largo del tiempo, ¿no? De manera popular, pues se han tomado y se han asumido de cierto modo y se les han dado ciertos rasgos y ciertas características que después tal vez han sido utilizados por distintas religiones, ¿no? Por ejemplo, pues no sé, en el caso del diablo, esta monstruosidad, los colores que tiene o las representaciones que se hacen, pues, pues no sé, pues no, o sea, como que siento que reflejan de algún modo ciertos aspectos que nos resultan chocantes, ¿no? Y por eso se adentran o se categorizan como dentro de ese grupo, de esa manera de verlo. Pero, pero pues no sé, como lo único que tal vez podría ayudarnos en este caso, pues es la reflexión y poder saber que existen ambas partes y al final eh, pues aunque estén ahí presentes, uno puede tener cierto discernimiento hacia uno o hacia otro.
Y creo que el riesgo, nada más se añadiría también, es esa, es la, justamente volvemos al tema de la manipulación, ¿no? A veces como uno entra en una corriente, una idea de que no es consciente y simplemente como es lo que siempre ha sido, o lo que te venden, o la verdad que ya todo el mundo asume, pues tú te ciegas por esa idea también y caes en caes en ser el manipulado, ¿no? O sea, ¿por qué? Yo lo digo, está en todos lados, pero yo lo ejemplifico mucho con el tema de la academia, ¿no? Yo que trabajo en una universidad, cómo hay gente digamos, por los grados académicos que tienen y los perfiles profesionistas y demás, eh, sienten que están, eh, que son superiores, ¿no? Al promedio o que tienen cierto grado de éxito. No digo que no sea mérito tener o haber conseguido ciertas cosas, pero el creerse o el sentir, esas personas, el sentir que están en una posición diferente, ¿no? Por el simple hecho de de poseer algo, en este caso un grado, ¿no? Académico, eh, pues creo que esa es una persona que es totalmente manipulada, ¿no? Manipulada, pues, por el sistema, por la creencia, por la idea, por lo que nos venden en todos lados, en los medios, de que llegar a ese estatus es algo digno, ¿no? Y es más meritoso en una persona que en otra, ¿no? Cuando yo, en mi opinión, pues no es así en lo absoluto. Hay personas con mucho conocimiento incluso, o sea, conocimiento académico, conocimiento también empírico y demás, que no por eso, pues, son más que los demás, ¿no? O sea, no, al final todos somos seres humanos, ¿no? Y yo creo que hace mucha falta esa conciencia para saber que también cuando nosotros mismos, incluso uno mismo cree que ha encontrado ciertas cosas, o a través de la meditación, o a través de tu profesión, o a través de tu éxito económico, o a través de tu religión, pues puede ser que te estés engañando, ¿no? A ti mismo, y puede ser que estés cayendo en eso que ahorita mismo nosotros estamos, reflexionando, ¿no? Entonces creo que ese trabajo de meditación y de reflexión es algo que tiene que ser todo el tiempo, porque es muy fácil caer en eso, ¿no? Y entonces juzgar y decir y ver hacia afuera lo que es correcto o incorrecto, ¿no? De acuerdo porque ya estamos en cierta posición que nos da cierto privilegio o ventaja sobre otras personas, ¿no? O sea, creo que ese es el riesgo realmente, que nosotros mismos caigamos en en ese estado también del manipulado. Sí, y es que en parte, bueno, una persona erudita no necesariamente sabia, ¿no? Muchas veces los eruditos pecan de mucha ignorancia y una incapacidad de poder resolver problemas prácticos, ¿no? Muchas veces entran en contradicciones muy grandes cuando una persona muy sencilla es capaz de resolver problemas existenciales más importantes que simplemente dar una explicación intelectual ante los problemas. Existe un cuento donde había una persona que era un erudito y sabía todo sobre muchos temas y había que cruzar un río y de repente la lancha donde iban pues se empieza a hundir y la persona que lleva la lancha le pregunta, ¿sabes nadar? Y el otro pues no, y ahí es donde se ve que pues toda la erudición no sirve para nada si no sabes nadar, ¿no? Realmente, ¿de qué te sirve haber leído mucha información? Porque aparte, los libros tienen un valor que yo creo que es indudable, pero realmente a veces te pueden engañar. O sea, la información que pueden encontrar. Bueno, como decía sobre esta cuestión de los libros y, por ejemplo, el conocimiento que tiene que ver, por ejemplo, con la historia y todo eso, son fenómenos que se pueden falsear fácilmente, ¿no? Yo pienso que, bueno, existe como cierto tipo de entendimiento sobre los fenómenos. Por ejemplo, podemos hablar de diferentes animales con diferentes características y las podemos clasificar
especie de diccionario donde podemos decir qué es un perro, ¿no? Y así es como funcionan los arquetipos, ¿no? Puedo tener la definición de perro y en realidad la definición de perro va digamos, a tratar de meter en esa definición todos los animales que entran en esa característica, pero no existe un dios perro en ese sentido, ¿no? O sea, es un poco como esto del arquetipo que se malinterpreta como esta idea de un dios en sí mismo que representa el bien y el mal, ¿no? En ese sentido, sí existen como arquetipos, pero no existen como seres en sí mismos que representen el bien y el mal, porque en sí todo lo que hace el ser vivo no es, eh, no es en sí mismo para buscar algo bueno o malo, ¿no? En todo caso, sí es lo bueno, porque, y es un poco algo que analiza Nietzsche, porque todos tendemos a anhelar la felicidad, pero si buscamos el mal, no es porque seamos conscientes, sino es por una falta de conciencia que llegamos a esa situación. Por eso en la representación religiosa se le habla como las tinieblas, ¿no? No como una, un- una asociación del color negro o la oscuridad con el mal en sí mismo, sino que es la ausencia de sabiduría, la ausencia de conciencia, ¿no? Sí, yo creo que también pues ese arquetipo, ese dios y ese demonio, pues, pues siempre están en uno mismo, siempre habitan ahí, ¿no? Eh, a veces pues vuelvo a lo mismo, nos perdemos un poquito en todo lo que pasa afuera, pero no somos conscientes de nosotros mismos y en realidad todo lo que te hace sentir feliz o enojado o triste o estresado, o sea, yo creo que todo eso, si te pones a pensar, está en ti, pues te sientes así porque pasa en ti, o sea, no depende necesariamente de un factor externo, sino que surge en ti y muere en ti también, ¿no? Entonces, pues como se dice, ¿no? En el budismo, o sea, pues lo que vemos, la realidad es una ilusión nada más. Esta idea de Maya, ¿no? Que es una ilusión simplemente, o es un reflejo de nosotros mismos, es un reflejo de lo que nosotros mismos somos. Entonces, cuando te das cuenta, y por eso es tan difícil a veces, ¿no? Como esta frase que dice, el guerrero más fuerte no es el que vence a 100 guerreros más, sino el que se vence a sí mismo. Y suena muy sencilla esa frase, pero en realidad no es tan sencillo. O sea, cuando tú te enfrentas a ti mismo, a tu propio enojo, desesperación, frustración, ya sea en cualquier situación o con alguien, tú crees que es por esa situación o crees por esa persona, pero en realidad es por ti mismo. A quien estás enfrentando es a ti mismo, a esa frustración o a ese enojo, ¿no? O a esa felicidad, esa emoción que se te desborda. Todo está en ti. Entonces, pues yo vuelvo a lo mismo. Yo creo que el trabajo que hay que hacer es justamente de esa conciencia, porque en realidad todo está en uno mismo. Todo nace y muere ahí. Todo surge y desaparece también ahí. Sí, así es. Sí, sí, sí. De hecho, la idea del nirvana y del samsara entran en esta idea que nos dices, porque son estados mentales que nacen del ser y que de alguna manera están en tu mente, ¿no? Tú eres el que interpreta la realidad y a partir de esa interpretación de la realidad es que puedes leer la vida de una manera conflictiva o de una manera no conflictiva y eso es lo que determina tu felicidad, no que haya un factor externo como tú dices, ¿no? Es realmente así, así me parece. Pues yo creo que ya hemos completado como ciertas ideas, no sé si alguien quiera comentar algo más. Pues yo sí, siempre comparto e invito pues a las personas a eso, ¿no? Que
solamente que empiecen pues cuestionando en lo que creen, en lo que pues ven como una verdad, ¿no? Y hacer ese cuestionamiento constantemente, todo el tiempo, incluso pues sobre el mismo conocimiento que uno tiene, sobre lo que considera validado incluso, ¿no? Ya verdad, comprobado, o sea, en principio un cuestionamiento y luego una reflexión y en realidad creo que ese trabajo es complejo, pero creo que sí te puede llevar a una libertad pues muy interesante en tu pensamiento, ¿no? Y en tus propios prejuicios, como que te liberas de todas esas cadenas y ataduras, ¿no? Con las que estás viendo el mundo y juzgándolo constantemente, aunque no te des cuenta, y ese es pues lo peligroso, y creo que por eso hay pues tanta intolerancia, tanta sufrimiento, tanta mm, pues guerra, tanto rencor, intolerancia, porque yo creo que las personas pues no se han puesto a valorar y a reflexionar sobre sí mismos que pues el ego, todas las cuestiones materiales que podamos, o esa ilusión de que las tenemos, pues es eso, es una ilusión, ¿no? Al final nada existe, solo estamos nosotros, ¿no? En nosotros mismos, nuestro ser, ese yo soy, y cuando tú eres consciente de eso, creo que encuentras aspectos interesantes de la vida y que te permiten apreciarla de una forma, pues mucho más padre, diría yo. Sí, sí, sí. Sean, ¿ya quieres comentar algo? Sí, pues bueno, yo nada más, pues tal vez la parte nada más de generar algo de conciencia para, pues aunque a veces uno puede ser vulnerable quizás a ciertos sistemas de manipulación, pues simplemente el estar un poco más atentos y como decía Manuel, ¿no? Pues el hecho de que uno puede estarse cuestionando constantemente, tal vez es lo que puede ayudar de alguna manera a tener más atención y tal vez a evitar ciertas cosas o llegar a puntos en cosas que uno no quisiera llevar o que a veces pueden ser incluso como nocivos para la persona. Entonces no se tiene que llegar hasta ese sitio y, y pues ya, eso sería todo. Ujú. Sí, sobre todo la cuestión de no vivir con el miedo a decepcionar a una figura de autoridad que te va a marcar si lo que estás haciendo es correcto o incorrecto. Sí puedes tener como cierta referencia cuando necesitas resolver ciertas dudas, pero no tiene uno por qué seguir figuras de autoridad que te van a marcar el camino, ¿no? Sino realmente es a través de tu propio ejercicio de libertad, de tu propia práctica, que tú vas a lograr esa sabiduría que te va a poder guiar, porque realmente pues existe como ese miedo mucho a que te castigue Dios, a que decepciones a una figura de autoridad, que que de alguna manera pues es una manera de no poder crecer y de no poder asumir que pues tienes tú la responsabilidad, ¿no? Nadie más va a resolver tus problemas, nadie te tiene que castigar ni premiar, pero sí de alguna manera hay consecuencias a tus acciones y pues tiene uno que tomar responsabilidad. En fin, pues yo creo que con esto cerramos y pues muchas gracias. Yo creo que es una reflexión interesante. Espero se haya rescatado lo que grabamos y pues muchas gracias y pues con esto cerramos y en otra sesión a ver qué más ideas podemos compartir. Súper, Gracias. Sí, muchas gracias. Buenas gracias. Igual.